Buenos días, amada familia, tu nuevo pacto con San Luis Padrón. Empezamos con este programa. Este programa es tu salvación y tu enseñanza para una vida de paz, una vida de amor, una vida de bendición. Primeramente, la salvación y luego de vivir en una vida de bendición. Te iniciamos, amada familia, amada bendición. Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 23 al 26, la parte de la Santa Cena. Y vamos a decirte la hermosa bendición que debes recibir para tu salvación y tu enseñanza. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad y comed, esto en mi cuerpo, que por vosotros he partido, hace esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, hace esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amada familia, esta es una hermosa bendición del Evangelio que el apóstol Pablo da aquí en las enseñanzas que nos corresponden a nosotros como a un pueblo extranjero para dejar de ser extranjero y ser ciudadano del reino de Dios, del evangelio espiritual, del evangelio de la paz, del evangelio verdadero, del amor de Cristo en tu vida. Amada familia, déjame decirte que el ministerio que nos entregó nuestro Señor Jesucristo fue el ministerio del Espíritu Santo. Nos vale el ministerio del Espíritu Santo para que con el Espíritu Santo nos reconciliemos con el Hijo. Amén. Hay una hermosa reconciliación por fe en la sangre de Jesús. Amada familia, te recuerdo que el Evangelio profético en Jeremías 31, el capítulo 31, del 31 al 34, los versículos 31 y 34, ahí está la promesa de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dios Padre ya lo profetizó por boca de Jeremías, profetizó que este nuevo pacto venía primeramente para organizar al pueblo de Israel debido a la desobediencia que tenían en el antiguo pacto. Hermosa bendición que hoy podemos tener, amada familia, que esta es una claridad de este nuevo pacto donde está la salvación. En el antiguo no está la salvación para tu vida, amada familia, está en el nuevo pacto. Inicia cuando Jesús resucita. Jesús va a la cruz, derrama la sangre de la señal de su pacto, que es la copa. La sangre fue derramada, Él recibió la ira por nuestros pecados, no porque Jesucristo pecó, no, Él tomó nuestros pecados y murió por nuestros pecados para que nosotros, por fe de creer en Él, que Cristo murió y resucitó y murió por nuestros pecados, si lo creemos somos salvos y si no lo creemos no somos salvos, amada familia. Es una hermosa bendición en un nuevo pacto, dice la palabra de Dios, que anunciemos la muerte de Él hasta que Él venga. El día del arrebato, el día de Cristo, que Él viene por su iglesia. Amén, amada familia. Es una bendición que tú sepas todas estas cosas y leer algunos versículos y alguna palabra de Dios, de la hermosa bendición de lo que fue el apóstol Pablo. Por el Espíritu Santo fue enviado a nosotros y fue el apóstol de aquella época para enviarnos el Evangelio. Romanos 15, 16 dice esta hermosa bendición para tu vida, amada familia. Romanos 15, 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo enseña en sus cartas, estas enseñanzas son para ti en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, una hermosa bendición para tu vida. Versículo 6, un buen ministro de Jesucristo, dice, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Amén. Amada familia, aquí enseña el apóstol Pablo a Timoteo.
Amén. Es una hermosa bendición saber que ser ministro de Jesucristo, ser colaborador de Jesucristo, un evangelista de Jesucristo. Es una hermosa bendición. Estas son tus enseñanzas que a ti te competen como iglesia de Cristo en la verdad de Cristo Jesús. ¿Y que enseña un ministro de Jesucristo? Imita a Dios. El mandamiento de un ministro de Jesucristo imita a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que lo imitemos a Él, pero la hermosa revelación es que lo imitemos como hermano, cómo debe comportarse un hermano delante de los ojos de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que lo imitemos a Él. Pero en la misma carta de Pablo dice Efesios 5:1, la hermosa bendición para tu vida. Mira cómo dice: andad como hijo de luz, sé pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Amén. Entonces, la palabra de un nuevo pacto, que es el inicio de un hijo de Dios, es imitando a Cristo. Y nosotros vemos que el Padre profetizó, y sabemos hoy, ya para nadie nada es oculto, que nuestro Señor Jesucristo es Dios, y Él trabajó ayer, hoy y siempre. Y nuestro Señor Jesucristo profetizó allá en Jeremías 31, capítulo 31, versículo 31 a 34, profetizó que Él iba a dar un nuevo pacto para organizar el pueblo de Israel, y después viene nosotros con el apóstol Pablo. En aquel tiempo con el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Las escrituras. Nos queda la escritura, la palabra de Dios, como dice en primera de Timoteo, segunda de Timoteo, como dice la palabra de Dios. Es una hermosa bendición para tu vida, con lo que dijo Jesús allá en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. En Juan 5:39 Jesús dijo: escudriña la escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí, de Jesucristo. Antiguo Testamento, no se había escrito el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo da la enseñanza aquí, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amada familia, el evangelio profético está en el Antiguo Testamento. Jeremías lo puedes buscar, como te lo venía diciendo. Y la palabra de Dios nos muestra que el evangelio profético en Isaías 53 también dice, en el 1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías, pero es Dios hablando a través de él. Amén. Y dice el 5 y 6 que Cristo fue molido por nuestros pecados, que llevó la carga de nuestros pecados, que fuimos sanados por su llaga. Pero fíjate, amada familia, esto es una hermosa bendición donde están todas las enseñanzas para la salvación de tu alma. Amén. Dice la palabra de Dios que en el Evangelio, primera de Romanos 1:16, Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. En el Evangelio, la bendición de tu vida es: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amada familia, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, Cristo, antes de ir a la cruz, Lucas 22, 19 y 20, dijo la misma palabra que estaba citando allá el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 26. Es una hermosa bendición para ti saber que nosotros imitamos a Jesucristo cuando Jesucristo dice nuevo pacto. Nosotros, el apóstol Pablo, los apóstoles también dieron nuevo pacto, que es el nuevo pacto, una buena noticia de Jesucristo, que cómo ser salvo una persona por fe en la gracia, justificado en la gracia de Jesús. La gracia de Jesús es que Él te amó, que murió por tus pecados. Si lo crees, eres salvo, y si no lo crees, no eres salvo, amada familia. Entonces podemos saber si una persona es salva o no por medio de lo que dice la Escritura, por medio de lo que dice la palabra, por medio de que el Espíritu Santo nos da la fortaleza de decir la verdad de Cristo Jesús. Amén. Y la verdad de Dios. Amén. Es una hermosa bendición para tu vida saber que la justificación en el Evangelio es por fe, en la sangre de Jesús. Amada familia, vemos esta hermosa bendición leyendo los textos bíblicos en una hermosa bendición, y nos dice que el Evangelio
El Evangelio es que Cristo murió por tus pecados. En 1 Corintios capítulo 15 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados y es ratificado, lo dice el apóstol Pedro. Muchas predicaciones, muchas palabras lo dice, pero vamos a leerlo aquí, como dice capítulo 15 de 1 Corintios del 1 al 5. Además os declaro, hermanos, en el Evangelio que he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Amén. Amada familia, ninguna persona que no crea, si una persona no cree que Cristo murió por sus pecados, eso es muy difícil, amada familia, no va a ser salvo. La palabra dice aquí que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y dice que por fe en su sangre somos lavados, somos santificados, somos justificados por fe en la sangre de Jesús. Amén. ¿Por qué en la sangre de Jesús? Porque fue la sangre del nuevo pacto. Es la imitación de que nos pide Dios de las cosas que nosotros digamos como hijos de Dios, ¿verdad? Jesucristo vino, Dios vino a la tierra, ¿verdad? Hijo, ¿verdad? Se hizo hijo, carne y hueso y hombre, ¿verdad? Y murió, derramó su sangre, ¿verdad? En la cruz por nosotros y nos dio la hermosa bendición de que predicáramos este nuevo pacto. ¿Por ordenanza de quién? ¿Por el poder de quién? Por el poder del Espíritu Santo, amada familia. Es una hermosa bendición para tu vida que una persona que diga ser cristiano, lo primero que debe salir de su boca es imitar lo que dijo Cristo, ¿verdad? Antes de ir a la cruz. Primera de Timoteo 3:16, mira lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, vino a la tierra en su primera venida, vino a la tierra, carne y hueso, ¿verdad? Fue a la cruz, dio ejemplo de hijo para mostrarnos este nuevo pacto, cumplió con las leyes en el pueblo judío, cerró con las leyes del Antiguo Testamento, muere, ¿verdad? Después resucita, su sangre derramada, ahí inicia el evangelio profético para nosotros predicarlo y hacerlo realidad en nuestras vidas y imitar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mira cómo dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, amada familia. Indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, amada familia. Un solo versículo nos comprueba que Dios vino. Y hay bastantes versículos, amada familia, para comprobarte que Jesucristo es Dios y que Dios dejó su trono allá para venir aquí y morir por nuestros pecados. Es una hermosa bendición de que si yo no lo creo, no voy a ser salvo, amada familia. Si no creemos que Cristo murió por nuestros pecados y es la fe en la sangre de Jesús, ese es el evangelio, la cual hoy en día muy poco predican, muy pocos salen de su boca la imitación de Cristo y lo que Cristo le dijo a los apóstoles: por vosotros mi cuerpo va a ser molido, mi sangre va a ser derramada por vosotros, sea, amada familia, por ti, por mí, por la humanidad. ¿Lo crees? Si no lo creo, amada familia, no hay salvación, si no lo creo. Juan 3:18, mira lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Es la hermosa bendición. 3:16, 18, te lo voy a estar leyendo en esta hermosa bendición de reflexión, de amor, de que comprendamos qué es el evangelio en tu vida, que es una hermosa bendición, amada familia. Capítulo 3, versículo 16, el apóstol Juan escribió lo que Jesús había dicho, ¿verdad? En el 15, cuando él habla con Nicodemo, después que Nicodemo le dijo a Nicodemo que el hijo ya se ha levantado, le dijo en el versículo 15, el apóstol Juan escribió que Jesús le había dicho que tendría que nacer de nuevo. Jesús trajo un nuevo pacto,
una hermosa bendición para tu vida. En el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito, ¿ves? Que el que crea, no dice otra cosa, dice que el que crea. La palabra no se contradice, amada familia. Lo único que hay tiempos diferentes que tú puedes pensar por un momento que se contradice, pero no se contradice. La palabra de nuestro Señor Jesucristo no se contradice. Es una hermosa bendición saber que Jesucristo es Dios. Y vino carne y hueso, derramó la sangre, ¿verdad?, por nuestros pecados, resucitó el tercer día, hizo una obra de fe para que viviéramos en el hermoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Más familia, ¿cómo se expresa Padre, Hijo y Espíritu, que tienen que trabajar de distintas formas, ¿verdad?, para mostrarnos a nosotros que por medio del Espíritu Santo nos va a mostrar estas cosas, nos va a mostrar cómo Dios vino como Hijo, cómo Dios vino como Hijo obedeciendo a un Padre, cómo nos da el Espíritu Santo para ver esta hermosa bendición y que sea revelada a tu vida quién es Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios Todopoderoso, amén. Dice el 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amada familia, para que la persona entienda que el mundo no sea condenado por él. O sea, hermano, estás juzgando. No, te estoy diciendo la verdad de Cristo Jesús. Si no viene este evangelio, amada familia, no vas a poder ser salvo. Mira lo que dice el 18, amada familia. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amada familia, no puede pensar una persona decir que mira, sí, soy salvo por fe, por creer. Y lo contrario a no ser salvo es no creer. Una persona, para que obtenga su salvación, tiene que creer que Cristo murió por sus pecados. Este es el evangelio, que resucitó nuestro Señor Jesucristo, y cree que Él es el Señor de señores, es el Rey de reyes, y es el amor en toda tu vida, y no hay otro. ¿Quién murió por tus pecados, amada familia? ¿Otra persona murió por tus pecados? No, y no está en el Antiguo Testamento. La salvación de un extranjero no está en el Antiguo Testamento, amada familia. Dice que las leyes judías fueron para los judíos, no fueron para extranjeros, no fueron para egipcios, no fueron para samaritanos, no fueron para filisteos, no, y nosotros somos venezolanos, tampoco latinos, no, nada de eso. El que quisiera cumplir con las leyes judías, ¿qué tenía que hacer con el que cumplir con las leyes judías? Hacer lo que dice Génesis 17, lo puedes leer del 9 en adelante, que tenía que circuncidarse y cumplir con las leyes y nacionalizarse como judío. Eso es lo que tiene que hacer cualquier persona cuando va a otra nación. Pero en Cristo Jesús tú eres salvo por la fe en la sangre de Jesús, y te hace un solo pueblo. Te hace un solo pueblo. Es una hermosa bendición para tu vida saber estas cosas. El apóstol Pablo escribe en los Gálatas que tenían esta confusión. Estaban ligando la ley con las cosas nuevas, con el evangelio, y mira lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 12, lo vamos a estar leyendo. ¿Viste como dice? No hay otro evangelio. Muchas personas siguen pensando que el evangelio del Antiguo Testamento tiene que ligarlo con el de Jesucristo. No, muchas personas de Moisés piensan que el evangelio de Juan Bautista tiene que ligarlo con el de Jesucristo. No, amada familia, el de Jesucristo, el del nuevo pacto, cuando Él va a derramar su sangre ya y resucita, ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la cual nosotros debemos obedecer. Y dice aquí, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, o anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, o sea, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno predica el evangelio, o predica diferente, el evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. El evangelio de Jesucristo, Cristo murió por nuestros pecados. En el Nuevo Testamento los apóstoles lo predicaron. El Señor agarra al apóstol Pablo para traernos el evangelio a nosotros. Amén.
Cuando vemos ahí en Efesios 4:11 que él destinó apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, bueno, el apóstol Pablo, para aquel tiempo fue que el Señor agarró y escribió estas 13 cartas. Y a nosotros nos quedan 13 cartas del apóstol Pablo, que es una hermosa bendición, porque el apóstol Pablo solamente fue instrumento del Espíritu Santo para traernos la bendición a esas naciones. Ahora nosotros, el Señor Jesucristo nos guía por medio de esta escritura, de esta enseñanza, desde Romanos hasta Filimón, están las enseñanzas tuyas, amada familia, de tu salvación. Piensa poder creer en un momento, ligarla con las enseñanzas de Jesús en su ministerio terrenal. No, amada familia. Jesús dijo, voy a dar el Consolador, voy a dar el Espíritu Santo y mandamientos por el Espíritu Santo para que nosotros seamos bendecidos con el ministerio del Espíritu Santo. Amada familia, para tener al Padre y al Hijo, tengo que tener al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me revela todas estas cosas en amor, de obediencia a nuestro Señor Jesucristo, de imitarlo a Él, y son mandamientos de Él, amada familia. Son mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo dice, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 37, son mandamientos de Jesucristo. Ya Jesucristo dio mandamientos al pueblo judío, dio mandamientos para nosotros. 14:37, Primera de Corintios, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Más nada, más familia. Son mandamientos de Jesús. No, Jesucristo escribió estas cartas, el Espíritu Santo escribió estas 13 cartas para la enseñanza de nosotros, para conocer la salvación por fe en la sangre de Jesús. Amada familia, muchas personas están confundidas. Piensan que van a confesar sus pecados y van a ser salvos. No. El pecado de nosotros es no creer que Cristo murió por nuestros pecados. Ese sería. Nuestro arrepentimiento mira, mi pecado es, mi arrepentimiento de pecado es no creer en Cristo. Si yo creo en Cristo, entonces me limpia de todos los pecados, muere por todos los pecados y Él ya no se acuerda de mis pecados. Es una hermosa bendición, amada familia. Y aquí está tu salvación y tu enseñanza, para que no te confunda y no venga otra persona a confundirte y a decirte que no, sí, todo, agarra toda la Biblia, recibes una enseñanza, te la dan toda ligada y no te dicen el amor de Cristo Jesús en los mandamientos de Jesús por medio del Espíritu Santo. Amada familia, dice la palabra de Dios que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Nosotros no somos ministros de un antiguo pacto. Segunda de Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La ley mata. El espíritu te vivifica y te va llenando de amor. Es una hermosa bendición para tu vida, amada familia, que es el ministerio del Espíritu Santo. Amada familia, y es una hermosa bendición para tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allá era ministerio de muerte, Antiguo Testamento. Si todo aquel que no cumplía las leyes, que no cumplía con los diezmos, lo mataban, que no cumplía con los lavamientos de agua, aquello era piedra, amada familia. Y mataban a las personas. El que no iba al día de reposo, lo mataban. Papá, ministerio de muerte. Nuestro Señor Jesucristo cierra el ministerio, Él muere, resucita, eterno, y nos trae el ministerio de la eternidad, el ministerio del nuevo pacto. La señal de este pacto es la sangre de mi Señor Jesucristo, la cual somos lavados para ir a vida eterna y traer hermosas promesas. Amada familia, dice 2 de Corintios 11, hermosa bendición para tu vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice, el ministerio de reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le he manifiesto. Lo que somos, espero que también lo sean a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloria por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron.
y por todo murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amada familia, en el 16 dice que conocemos a Dios por medio del Espíritu Santo. Ya no conocemos a Cristo como vino, carne y hueso, hombre, derramó su sangre, todo eso. Ahora nosotros no podemos conocer a Cristo con nuestro razonamiento humano, con nuestros pensamientos humanos. No, son lo que muestra el Espíritu Santo, que te ponen pensamientos en la mente del Espíritu Santo para analizarlo en la palabra de Dios y conectarlo a lo que dice la palabra de Dios en estas 13 cartas de la hermosa bendición de tu enseñanza, de tu salvación. Porque el Evangelio de Cristo Jesús es: Cristo murió por tus pecados. Todo aquel que crea es salvo, amada familia, eternamente, porque la promesa es vida eterna y esto no se pierde. Amén. Dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de reconciliación. O sea, el ministerio del Espíritu Santo nos lleva a reconciliarnos con nuestros hermanos, nos lleva a reconciliarnos primeramente con Dios. Por medio del Espíritu Santo nos lleva a reconciliarnos con el Señor. Y después que amamos a Dios primeramente, el Espíritu Santo nos enseña a reconciliar a nuestros hermanos unos con otros. Ahí es donde se cumple la palabra: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Recibe al Espíritu Santo un nuevo pacto. Y ahora el Espíritu Santo te enseña a amar a tu hermano. El Espíritu Santo. No puedes amar a tu hermano con tu amor humano. No lo puedes amar. Es en el nombre de Jesús. Sin Cristo nada podéis hacer. Filipenses 4:13 lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que con Cristo puedo amar a mi familia. Con el Espíritu Santo puedo amar a mi familia, a mi hermano, a mi enemigo, a todo. ¿Por qué? Porque hubo un nuevo pacto. No lo puedes amar bajo ya la ley. Allá la enseñanza de Jesucristo lo dio ya para el pueblo judío, pero Él nos trae un nuevo pacto y nos bautiza con el Espíritu Santo, que en el nuevo pacto nos bautiza con el Espíritu Santo para entender todas estas cosas. Amada familia, hay nuevos mandamientos, 13 cartas para amar a tu hermano. Es una hermosa bendición de estar bautizado con el Espíritu Santo, porque si liga la enseñanza que dio Jesús allá para el pueblo judío y liga la enseñanza que dio Jesús aquí por el Espíritu Santo, la liga te vas a confundir, amada familia. Te vas a confundir, no vas a entender ni el nuevo pacto ni en el antiguo y no vas a estar en nada. Y tu salvación a riesgo por no creer en lo que dice Jesucristo, dio el Espíritu Santo para que guiarnos a toda verdad. Esa es la bendición de Dios. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí se le encargó a los del nuevo pacto, amada familia, no a lo antiguo, ya lo antiguo pasó. A los del nuevo pacto, la guiado por el Espíritu Santo, para la reconciliación, es decir, papá, un nuevo pacto. Cristo murió por nuestros pecados, por la fe en su sangre, para ser salvo, por fe en su hermosa bendición. Amén. Y dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Dice el 6.1, dice así, pues nosotros como colaboradores suyos exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Familia, la gracia de Dios está en un nuevo pacto, no está allá en el antiguo, no está bajo las leyes de Moisés, son las enseñanzas de Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció que el Mesías venía, pero Cristo murió en la cruz, fue el único que murió en la cruz por nosotros, nos revela por el Espíritu Santo que Él es el Hijo y es el Padre, y nos da una hermosa bendición de entender todas estas cosas. Amada familia, hay otro evangelio, hay otro evangelio. Jesucristo le dio el evangelio, el apóstol Pedro, y dio todas las cosas, todo para mostrarle al pueblo judío, que mira cómo le va a llevar el evangelio a los que cumplían la ley. Y Jesucristo nos manda un mandamiento por el Espíritu Santo que escribe 14:37, 1 de Corintios, que estos mandamientos son debidos a nosotros que nunca cumplimos ley. Amada familia, los extranjeros nunca pagaron diezmo.
Nunca. Los extranjeros nunca se bautizaron en agua. Nunca. Un filisteo, nada de eso. Eso vinieron cuando estos ligaron el Antiguo Testamento con el Nuevo y aplicaron toda esa y trajeron todo eso ligado y confundieron a las personas, ligaron la semilla del Antiguo con el Nuevo y confunden a las personas. Hoy en día está pasando eso, amada familia, y nadie va a ser salvo de esa manera, de esa forma. Aquí la palabra lo dice: salvo por fe en la gracia de Jesús, en un nuevo pacto, no en un antiguo pacto. Ya el antiguo pacto pasó, la ley se sigue cumpliendo para el que no cree en el nuevo pacto. El que no cree en el nuevo pacto, el que no cree en Jesucristo, que murió por sus pecados, que le da la bendición del bautismo del Espíritu Santo, el que no cree en eso, sigue cumpliéndose la ley en su vida. Sigue creyendo que allá es lo que dijo la palabra que dio nuestro Señor Jesucristo. No, Jesucristo nos dio un mandamiento por el Espíritu Santo. Dio mandamientos. Hechos 1, capítulo 1, versículos 2 y 3. Mandamientos por el Espíritu Santo. Y ninguno que venga a querer confundir a un hijo de Dios que está en el nuevo pacto va a decir: no, que tú no sabes cómo es la salvación, que tú no sabes esto, aquello. No, no venga a confundir a un hijo de Dios, porque es imposible que venga a confundirlo. Es imposible, porque da la simiente del Espíritu Santo. Es intentar usted traer a una persona a querer engañar a un hijo del nuevo pacto, diciéndole: no, que eso de la salvación no lo sabe nadie, que no sé qué más. No, nosotros somos hijos de Dios y se nos dio autoridad para reprender todo espíritu inmundo. No sobre las personas son hermanos de nosotros, lo que dice que somos ministros de un nuevo pacto de Jesucristo. Esta es la hermosa bendición para tu vida, amada familia. Y la Biblia dice que la salvación no se pierde. Jesucristo, antes de ir a la cruz, dice que lo que él iba a hacer no se pierde. Eso lo dice la Biblia. Por lo tanto, todo aquello que esté ligado, escucha bien, amada familia, que estén ligando el Antiguo Testamento y empiezan a decir: bajo la ley y el conocimiento del pecado, la salvación se pierde. Falso profeta. No predican el nuevo pacto. Falsos profetas, falsos predicadores, falsos evangélicos, falsos personas. Dice, quieren decir que saben mucho y no saben nada. La bendición de tu vida es ser bautizado por el Espíritu Santo, venir a este nuevo pacto, venir al bautismo del Espíritu Santo y creer que Cristo murió por tus pecados, amada familia. La fe en su sangre es la que nos limpia, amada familia. La fe en la sangre de Jesús. Filipenses 3:9, te lo voy a leer. La fe en Jesucristo es una hermosa bendición para tu vida. 3:9 dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Efesios 1:7. Efesios 1:7. La bendición de tu vida. Efesios 1:7. Mira cómo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Romanos 3, rapidito, Romanos 3:25, la bendición de tu vida, convertidos a Cristo, como dijo el apóstol Pedro, convertidos a Cristo. 3:25, dice la bendición para tu vida, amada familia. 3:25 dice: en a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén, amada familia. Que la bendición de tu vida te atrape y te llene y seas bendecido, amada familia. En el nuevo pacto consigue la bendición de la salvación, amada familia. De tu boca debe salir lo que dijo Jesús. Jesucristo es una hermosa bendición para tu vida. Que tengas esta libertad en el Espíritu y que no te vayan a confundir y no liguen el antiguo con el nuevo. Que Dios